76 muertos, 5 sobrevivientes. La tragedia del avión que ha caído en una zona montañosa colombiana con el equipo brasilero chapecoense que iba a jugar la final. Un cambio de aviones, una dramática situación que está viviendo en este momento toda Latinoamérica y el mundo, en verdad, que está mirando con atención este tema. Álvaro Goliat Pérez, periodista colombiano, ya está en comunicación con nosotros desde la Televisión Pública Argentina. Álvaro, muy buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes allá en Argentina y para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan. Bueno, contanos por favor, ¿qué se sabe hasta ahora de las tareas de rescate, los sobrevivientes y qué se cree que ha sucedido con este avión? Pues mira, efectivamente se conoció hacia las 10 de la noche que la aeronave donde se desplazaban los jugadores del Chapecoense de Brasil pues había desaparecido. Inmediatamente pues se activó el plan de búsqueda y en el municipio de La Unión, jurisdicción del municipio de La Unión que queda muy cerca de Río Negro, que es donde se encuentra el aeropuerto internacional José María Córdoba, pues se encontró esta aeronave que se estrelló. Eso estamos hablando de que fue hacia las 11:20 de la noche cuando la Aeronáutica Civil reportó la pérdida en el radar de esta aeronave. Estamos hablando que era de referencia RJ85 de la aerolínea Lamia. Inmediatamente se activó todo un dispositivo para lograr el rescate de las personas que podrían encontrarse vivas. Lastimosamente, pues toca, hace pocos minutos, el general José Gerardo Acevedo, director de la Policía Metropolitana de Medellín, confirmó que son 76 las personas que fallecieron. 81 personas venían en la aeronave y 76 ya fallecieron. Solamente 5 quedaron con vidas. Lograron ser rescatadas 6, pero una falleció en el hospital del municipio de La Teja, en el Hospital San Juan de Dios. Estamos hablando de que todos estos municipios son muy cercanos, entonces lo que es La Teja, La Unión y Río Negro, pues quedan relativamente cerca. A esta hora, pues continúan las labores de rescate de los demás cuerpos, porque el sitio donde ocurrió está alejado unos 8 kilómetros del casco urbano del municipio de La Unión, pero es una vía que es un poco mala, ¿cierto? Y solamente pueden entrar vehículos de doble tracción. Bueno, Álvaro, como bien estás relatando vos, el trabajo de los rescatistas ha sido intenso en las últimas horas, con ciertos problemas para ingresar justamente allí donde se estrelló esta aeronave. A ver, ¿qué reporte a esta hora se tiene de las personas que fueron rescatadas, que fueron trasladadas a diferentes nosocomios? ¿Hay un reporte médico ya? Mira, en este momento de los cinco tripulantes que se encuentran con vida de esta tragedia en el Cerro El Gordo del municipio de La Unión, podemos decir que se encuentra Alan Russell, que es defensa del equipo chapecoense, Jimena Suárez, auxiliar de vuelo de la aeronave, Marcos Danilo Padilla, el arquero del equipo, y Rafael Hensel, que es un periodista, es un periodista deportivo, de Brasil. Sí. Dentro de estos nombres que estás dando, Álvaro. Esas son las identidades de las personas que se encuentran con vida en los diferentes centros asistenciales, tanto en el municipio de La Teja como en el municipio de Río Negro, que quedan acá distantes 40 minutos aproximadamente de la ciudad de Medellín. Álvaro, te consultaba recién que dentro de los nombres que vos estás dando, falta Jackson Follman, el otro arquero de este equipo que decían que tenía heridas muy graves. ¿Se sabe algo más del parte médico de este futbolista? No, a esta hora todavía estamos esperando el parte médico de los demás sobrevivientes. Sabemos que es muy complejo a esta hora, pues los médicos están tratando de verificar que se encuentren en buen estado de salud y como les mencionaba, pues una de estas personas falleció cuando era trasladada hacia la clínica. Álvaro, contanos qué es lo que estás viendo, qué es lo que se está palpando, sintiendo en este momento en el lugar donde estás trabajando. Pues es muy complejo, es muy complejo. Yo en este momento me encuentro en la capital, en Medellín, pero un corresponsal de Teleantioquia Noticias sí vivió todo el momento desde las 6 de la tarde, hora colombiana, que estábamos esperando el arribo del equipo brasileño
por algunos motivos tardaba, y hacia las 10 de la noche lo seguíamos esperando. En ese momento fue cuando nos confirmó que al parecer era era algo que no era confirmado pues por las autoridades, pero que al parecer se había estrellado. Cuando ya se confirmó que efectivamente se había presentado este accidente en el Cerro El Gordo del municipio de La Unión, pues nuestro compañero se desplazó inmediatamente para allá. No sé si de pronto ustedes han tenido la posibilidad de ver las imágenes que les mostramos en exclusiva por Teleantioquia Noticias, porque nuestro corresponsal fue el primero en llegar al lugar del accidente, y es trágico ver esas imágenes de los uniformes de los jugadores, de la aeronave, que aunque no quedó despedazada del todo, pues las imágenes sí son muy fuertes. Álvaro, hipótesis hay muchas, lógicamente, por estas horas de lo que pudo haber sucedido con esta aeronave. ¿Cuál es la información que por estas horas, con más firmeza, está circulando por los medios y por los organismos oficiales de tu país? ¿Qué pudo haber sucedido con este avión? Pues la primera hipótesis que se manejó era que el accidente se habría presentado por falta de combustible. Ajá. Esa es como la hipótesis que más fuerte suena, porque de hecho confirmaron que no hubo una explosión. Entonces, las investigaciones de las respectivas autoridades pues darán a conocer efectivamente cuál fue la verdadera razón, pero esa es la hipótesis que más tiene fuerza en este momento. Bueno, seguiremos por supuesto muy atentos. Ahora las pericias técnicas arrojarán el resultado certero de lo que sucedió. Sí. Con esta aeronave, pero no es un dato menor el que está aportando Álvaro, que nadie vio una explosión. Exacto. Bueno, no es un dato menor, ¿eh? Bueno, lógicamente los sobrevivientes esperarán la evolución de su estado de salud para que cuenten claramente, ¿no?, qué se sintió en ese momento del vuelo. Son los terribles testigos presenciales de semejante tragedia. Hasta ahora, ¿el gobierno dio algún parte oficial? La Conmebol ya se ha expresado en cuanto al gobierno colombiano. Álvaro. Perdón, no te copié. Si alguna expresión oficial hubo por parte del gobierno colombiano. Pues sí, en este momento en la zona se encuentra Carlos Iván Márquez, él es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien efectivamente pues acaba de confirmar el tema de las 76 personas que ya fallecieron, y de las 5 personas pues que a esta hora se recuperan en los centros asistenciales. Como les mencionaba hace un instante, la hipótesis del accidente pues tiene que ser confirmada, y a medida que vaya pasando la mañana, pues tendremos más reportes de qué es lo que sucede, de qué pudo haber sucedido, efectivamente confirmar si la hipótesis que se está manejando es cierta o si de pronto puede aparecer otra hipótesis. Bien. Álvaro, ¿cuáles eran las condiciones climáticas en el momento del accidente? Sabemos que en las últimas horas estuvo lloviendo torrencialmente, lo cual esto genera más trabajo engorroso para los rescatistas, sobre todo llegar a esa zona. Pero en el momento del accidente, ¿se sabe qué está sucediendo con el clima en esa zona, allí en el noroeste de Colombia? Pues mira, en este momento no podría confirmarte si estaba lloviendo o cómo era el clima en ese momento. Efectivamente, en Colombia, sobre todo en el oriente antioqueño, hemos tenido pues una temporada de lluvias muy compleja, y las operaciones de rescate pues se han dificultado. Hace un instante les mencionaba que la vereda pues estaba un poco alejada, no en kilometraje, pero sí por el estado de la vía. Para ingresar se tuvo que hacer en camionetas 4x4. Los automóviles no ingresaban allá, y entonces se hizo un poco difícil la llegada, tanto por la vía como por las condiciones climáticas. A esta hora todavía sigue lloviendo en el sector del accidente. De hecho, las autoridades pues constantemente suspenden un poco las labores de búsqueda y las vuelven a retomar a medida de que el clima va mejorando. Bien, Álvaro Goliat Pérez, muchísimas gracias por tu tiempo. En algún otro momento vamos a molestarte con más noticias que llegan desde Medellín. Muchas gracias. Con mucho gusto, de todas maneras vamos a estar muy atentos y para seguirles informando. Gracias. Bueno, Álvaro Goliat Pérez, periodista colombiano, allí reconfirmando la información oficial, 76 víctimas fatales, Karin. Hay sobrevivientes, uno de ellos era trasladado a un hospital y lamentablemente murió.
Hay 3 sobrevivientes hasta ahora, que están luchando por su vida. Allí la atención por parte de los médicos, uno de ellos el arquero del equipo del Chapecoense, como bien decía Gaby Previtera, el arquero suplente también fue trasladado herido a uno de los nosocomios. Hasta el momento no se sabe el parte médico. No. También un argentino que no viajó, Claro. es uno de los datos importantes, Gaby. Exactamente. El tema empieza desde la jornada de ayer. Ellos iban a viajar hoy en un vuelo charter, ¿sí? Iban a tener ayer, iban a viajar en un vuelo charter. Las autoridades de Brasil no les permitieron viajar en ese vuelo privado. No Por se eso sabe tuvieron por qué. que trasladarse, no se sabe por qué. 2 horas después, con este avión, que como dato de color es el mismo que trasladó el seleccionado argentino de fútbol. ¿Es la hace misma algunos aeronave? días. Es la misma aeronave que los trasladó desde Belo Horizonte, donde jugaron el partido frente a Brasil, directamente a San Juan, donde después iban a jugar con Colombia. Es la misma aeronave, por lo tanto, en ese momento no se reportaban fallas técnicas Claro. ni ningún problema que tenga la aeronave por viejo, por lo que fuera, y que había que modificarlo. Viajaron en este vuelo, ¿sí? Como contábamos, hasta eran 6 los sobrevivientes, de los cuales uno falleció, como contaba recién nuestro colega. Lo que se dice por estas horas y en un comunicado oficial que emitió el comité, en ese momento, Comité de Operativo de Emergencias, Sí. es el nombre oficial de COE, y las autoridades del aeropuerto, es que tenía fallas eléctricas. Que eso fue lo que reportó el piloto por última vez a la torre de control antes de perder justamente la comunicación con ellos, y que después se sepa que tuvo una especie de aterrizaje forzado, porque hablan de aterrizaje forzoso y termina estrellándose contra el Cerro Gordo, es decir, que no hubo explosiones de la aeronave. Eso es lo único que se sabe por el momento. Había un grupo de futbolistas que no viajó, algunos lo iban a hacer más tarde, y entre ellos estaba el argentino. Estamos hablando de Alejandro Martinuccio, quien jugó entre otros equipos acá en Argentina, en Nueva Chicago. Estamos tratando de comunicarnos con el futbolista que estaba allí, obviamente para también traer un poco de tranquilidad a la familia argentina y a todos los que están expectantes sobre lo que pase con estos futbolistas. Un grupo muy reducido quedó en Brasil. Claro, no se A la sabe por espera. qué. Devastado. No se sabe porque si es algunos- raro, ¿no? Que un equipo algunos se porque iban a divida. viajar después. Generalmente viajan todos juntos. Es que ellos iban a viajar todos juntos en un vuelo charter. No estaba previsto que las autoridades Claro, no brasileñas había lugar, decidan tal vez. terminar con ese vuelo, decirle con este Sí, no sí. viajan y van a viajar en un vuelo de línea. Entonces habrá que ver en las próximas horas por qué terminan tomando la decisión de que no viajen en ese vuelo. La Conmebol ya emitió un comunicado, por supuesto que lo deportivo queda totalmente de lado, porque también es el tema en cuestión va a ser en los próximos días qué va a suceder con esa final. Claro, Queda la lógico. suspendida. No se sabe, con la Conmebol nunca se sabe las decisiones que puedan llegar a tomar. Por lo pronto, eso en el reglamentario no hay nada, habrá que aguardar. Pero bueno, se suspenden todas las actividades que tengan que ver en este momento con lo organizado con la Conmebol. En el avión todavía había colegas de Brasil que estaban siguiendo la cobertura sí, de este equipo, exacto, como sí. sucede en Colegas todas las partes del partidarios, mundo, colegas ¿no? de la cadena Fox, Tal cual, claro. estaban viajando con él. Que siguen un equipo y sobre todo esta final. De rescate de los demás cuerpos, porque el sitio donde ocurrió está alejado unos 8 kilómetros del casco urbano del municipio de La Unión, pero es una vía que es un poco mala, ¿cierto? Y solamente pueden entrar vehículos de doble tracción. Bueno, Álvaro, como bien estás relatando vos, el trabajo de los rescatistas ha sido intenso en las últimas horas, con ciertos problemas para ingresar justamente allí donde se estrelló esta aeronave. A ver, ¿qué reporte a esta hora se tiene de las personas que fueron rescatadas, que fueron trasladadas a diferentes nosocomios? ¿Hay un reporte médico ya? Mira, en este momento de los cinco Sí. tripulantes que se encuentran con vida de esta tragedia en el Cerro El Gordo del municipio de La Unión, podemos decir que se encuentra Alan Russell, que es defensa del equipo chapecoense, Ahí está. Jimena Suárez, auxiliar de vuelo de la aeronave, Marcos Danilo Padilla, el arquero del equipo, y Rafael Hensel, que es un periodista, es un periodista deportivo, de Brasil. Sí. Dentro de estos Esas nombres que son están las dando, Álvaro. identidades- Esas son las identidades de las personas que se encuentran con vida en los diferentes centros asistenciales, tanto en el municipio de La Ceja como en el municipio de Río Negro, que quedan acá distantes 40 minutos aproximadamente de la ciudad de Medellín. Álvaro, te consultaba recién que dentro de los nombres que vos estás dando, falta Jackson Follman, el otro arquero de este equipo que decían que tenía heridas muy graves. ¿Se sabe algo más del parte médico de este futbolista? No, a esta hora todavía estamos esperando el parte médico de los demás sobrevivientes. Sabemos que es muy complejo a esta hora, pues los médicos están tratando de verificar
que se encuentren en buen estado de salud. Y como les mencionaba, pues una de estas personas falleció cuando era trasladada hacia la clínica. Álvaro, contanos qué es lo que estás viendo, qué es lo que se está palpando, sintiendo en este momento en el lugar donde estás trabajando. Pues es muy complejo, es muy complejo. Yo en este momento me encuentro en la capital, en Medellín, pero un corresponsal de Teleantioquia Noticias sí vivió todo el momento desde las 6 de la tarde, hora colombiana, que estábamos esperando el arribo del equipo brasileño. Por algunos motivos tardaba, y hacia las 10 de la noche lo seguíamos esperando. En ese momento fue cuando nos confirmó que al parecer era era algo que no era confirmado pues por las autoridades, pero que al parecer se había estrellado. Cuando ya se confirmó que efectivamente se había presentado este accidente en el Cerro El Gordo del municipio de La Unión, pues nuestro compañero se desplazó inmediatamente para allá. No sé si de pronto ustedes han tenido la posibilidad de ver las imágenes que les mostramos en exclusiva por Teleantioquia Noticias, porque nuestro corresponsal fue el primero en llegar al lugar del accidente, y es trágico ver esas imágenes de los uniformes de los jugadores, de la aeronave, que aunque no quedó despedazada del todo, pues las imágenes sí son muy fuertes. Álvaro, hipótesis hay muchas, lógicamente, por estas horas de lo que pudo haber sucedido con esta aeronave. ¿Cuál es la información que por estas horas, con más firmeza, está circulando por los medios y por los organismos oficiales de tu país? ¿Qué pudo haber sucedido con este avión? Pues la primera hipótesis que se manejó era que el accidente se habría presentado por falta de combustible. Ajá. Esa es como la hipótesis que más fuerte suena, porque de hecho confirmaron que no hubo una explosión. Entonces, las investigaciones de las respectivas autoridades pues darán a conocer efectivamente cuál fue la verdadera razón, pero esa es la hipótesis que más tiene fuerza en este momento. Bueno, seguiremos por supuesto muy atentos. Ahora las pericias técnicas arrojarán el resultado certero de lo que fue lo que sucedió. Sí. Con esta aeronave, pero no es un dato menor el que está aportando Álvaro, que nadie vio una explosión. Exacto. Bueno, no es un dato. El sector del accidente, de hecho, las autoridades pues constantemente suspenden un poco las labores de búsqueda y las vuelven a retomar a medida de que el clima va mejorando. Bien, Álvaro Goliat Pérez, muchísimas gracias por tu tiempo. En algún otro momento vamos a molestarte con más noticias que llegan desde Medellín. Muchas gracias. Con mucho gusto, de todas maneras vamos a estar muy atentos y para seguirles informando. Gracias. Bueno, Álvaro Goliat Pérez, periodista colombiano, allí reconfirmando la información oficial, 76 víctimas fatales, Karin. Hay sobrevivientes, uno de ellos era trasladado a un hospital y lamentablemente murió. Hay 3 sobrevivientes hasta ahora, que están luchando por su vida. Allí la atención por parte de los médicos, uno de ellos el arquero del equipo del Chapecoense, como bien decía Gaby Previtera, el arquero suplente también fue trasladado herido a uno de los nosocomios. Hasta el momento no se sabe el parte médico. También un argentino que no viajó, claro. es uno de los datos importantes, Gaby. Exactamente. El tema empieza desde la jornada de ayer. Ellos iban a viajar hoy en un vuelo charter, ¿sí? Iban a tener ayer, iban a viajar en un vuelo charter. Las autoridades de Brasil no les permitieron viajar en ese vuelo privado, por eso tuvieron que trasladarse, no se sabe por qué, 2 horas después con este avión, que como dato de color es el mismo que trasladó el seleccionado argentino de fútbol. ¿Es la misma aeronave? Días. Es la misma aeronave que los trasladó desde Belo Horizonte, donde jugaron el partido frente a Brasil, directamente a San Juan, donde después iban a jugar con Colombia. Es la misma aeronave, por lo tanto, en ese momento no se reportaban fallas técnicas, ni ningún problema que tenga la aeronave por viejo, por lo que fuera, y que había que modificarlo. Viajaron en este vuelo, ¿sí? Como contábamos, eran 6 los sobrevivientes, de los cuales uno falleció, como contaba recién nuestro colega. Lo que se dice por estas horas y en un comunicado oficial que emitió el comité, en ese momento, Comité de Operativo de Emergencias, ese es el nombre oficial de COE, y las autoridades del aeropuerto, es que tenía fallas eléctricas. Que eso fue lo que reportó el piloto por última vez a la torre de control antes de perder justamente la comunicación con ellos, y que después se sepa que tuvo una especie de aterrizaje forzado, porque hablan de aterrizaje forzoso y termina estrellándose contra el Cerro Gordo, es decir, que no hubo explosiones de la aeronave. Eso es lo único que se sabe por el momento. Había un grupo de futbolistas que no
76 muertos, 5 sobrevivientes. La tragedia del avión que ha caído en una zona montañosa colombiana con el equipo brasilero chapecoense que iba a jugar la final. Un cambio de avión es una dramática situación que está viviendo en este momento toda Latinoamérica y el mundo, en verdad, que están mirando con atención este tema. Álvaro Goliat Pérez, periodista colombiano, ya está en comunicación con nosotros desde la Televisión Pública Argentina. Álvaro, muy buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes allá en Argentina y para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan. Bueno, contanos por favor, ¿qué se sabe hasta ahora de las tareas de rescate, los sobrevivientes y qué se cree que ha sucedido con este avión? Pues mira, efectivamente se conoció hacia las 10 de la noche que la aeronave donde se desplazaban los jugadores del Chapecoense de Brasil pues había desaparecido. Inmediatamente pues se activó el plan de búsqueda y en el municipio de La Unión, jurisdicción del municipio de La Unión, que queda muy cerca de Río Negro, que es donde se encuentra el aeropuerto internacional José María Córdoba, pues se encontró esta aeronave que se estrelló. Eso estamos hablando de que fue hacia las 11:20 de la noche cuando la Aeronáutica Civil reportó la pérdida en el radar de esta aeronave. Estamos hablando que era de referencia RJ85 de la aerolínea Lamia. Inmediatamente se activó todo un dispositivo para lograr el rescate de las personas que podrían encontrarse vivas. Lastimosamente, pues toca, hace pocos minutos, el general José Gerardo Acevedo, director de la Policía Metropolitana de Medellín, confirmó que son 76 las personas que fallecieron. 81 personas venían en la aeronave y 76 ya fallecieron. Solamente 5 quedaron con vidas. Lograron ser rescatadas 6, pero una falleció en el hospital del municipio de La Ceja, en el Hospital San Juan de Dios. Estamos hablando de que todos estos municipios son muy cercanos, entonces lo que es La Ceja, La Unión y Río Negro, pues quedan relativamente cerca. A esta hora, pues continúan las labores Bueno, lógicamente los sobrevivientes esperarán la evolución de su estado de salud para que cuenten claramente, ¿no? ¿Qué se sintió en ese momento del vuelo? Son los terribles testigos presenciales de semejante tragedia. Hasta ahora, ¿el gobierno dio algún parte oficial? La Conmebol ya se ha expresado en cuanto al gobierno colombiano. Álvaro. Perdón, no te copié. Si alguna expresión oficial hubo por parte del gobierno colombiano. Pues sí, en este momento en la zona se encuentra Carlos Iván Márquez, él es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien efectivamente pues acaba de confirmar el tema de las 76 personas que ya fallecieron. Y de las 5 personas pues que a esta hora se recuperan en los centros asistenciales. Como les mencionaba hace un instante, la hipótesis del accidente pues tiene que ser confirmada y a medida que vaya pasando la mañana pues tendremos más reportes de qué es lo que sucede, de qué pudo haber sucedido, efectivamente confirmar si la hipótesis que se está manejando es cierta o si de pronto puede aparecer otra hipótesis. Bien. Álvaro, ¿cuáles eran las condiciones climáticas en el momento del accidente? Sabemos que en las últimas horas estuvo lloviendo torrencialmente, lo cual esto genera más trabajo engorroso para los rescatistas, sobre todo llegar a esa zona. Pero en el momento del accidente, ¿se sabe qué está sucediendo con el clima en esa zona, allí en el noroeste de Colombia? Pues mira, en este momento no podría confirmarte si estaba lloviendo o cómo era el clima en ese momento. Efectivamente, en Colombia, sobre todo en el oriente antioqueño, hemos tenido pues una temporada de lluvias muy compleja y las operaciones de rescate pues se han dificultado. Hace un instante les mencionaba que la vereda pues estaba un poco alejada, no en kilometraje, pero sí por el estado de la vía. Para ingresar se tuvo que hacer en camionetas 4x4. Los automóviles no ingresaban allá y entonces se hizo un poco difícil la llegada, tanto por la vía como por las condiciones climáticas. A esta hora todavía sigue lloviendo en el